Bueno, la semana pasada, el sábado, comenzamos con unas generalidades acerca de la psicoastrología. Cuando hablamos de psicoastrología, hacemos un estudio sobre la psiquis desde el punto de vista astrológico para que nos sirva como herramienta del crecimiento y desarrollo interior, cuya base es conocernos primero a nosotros mismos, entender nuestro propósito. Habíamos dicho que la astrología, pues los astros son a través de ellos que la vida se siembra en los planetas, es a través de ellos que la vida se sostiene y se mantiene, ya que el magnetismo es el colchón de la vida y la conciencia. O sea que el magnetismo que fluye por nosotros desde el punto de vista energético es supremamente importante. O sea, para el que está en este planeta solo para sobrevivir, va y viene, sí. Pero si usted decide hacer un trabajo en otro nivel, un trabajo energético, espiritual, como un ser de luz, tiene que hacer un trabajo muy fuerte a nivel del magnetismo. El magnetismo es el colchón que soporta la vida, pero además es el colchón que soporta la conciencia. En la astrología hay dos aspectos a tener en cuenta en este estudio que vamos a hacer. Primero, las nociones generales para el autoconocimiento y el encuentro de nuestro propósito. Todos aquellos aspectos que van en torno a eso. No para que montes un consultorio, para que atiendas a otras personas, sino para conocer lo básico para ti mismo y los seres cercanos. Porque uno por lo general si conoce algo, ay mi hijo, ay y mi esposo, y mi novio, y mi mamá, dependiendo de la relación que tengo, no quiere como que eso bueno también le toque a ellos, ¿sí? Pero básicamente, el segundo aspecto ya es el conocimiento, manejo y construcción de la carta astral. ¿Cómo llamamos la carta astral en numerología? Carta numerológica. Carta numerológica, correcto. O el horóscopo personal. Lo que en un viaje llamarían la carta de navegación. O sea, un capitán llevaba la carta de navegación ahí. Entonces, la vida es un viaje y por lo tanto, entonces, esta última parte es un curso aparte. Ya más adelante veremos si lo hacemos integrado o lo separamos. Lo he explicado, el propósito es un curso sobre tarot y sobre todo tarot. Sí. Como el tarot tiene numerología, vimos numerología. Como el tarot tiene astrología, estamos viendo astrología en aspectos generales. Es importante que dentro del curso veamos todo, que usted también mínimo sepa leer una carta astral. Sí. Pero lo que debemos determinar, ya pues ustedes lo dirán, es si lo vemos todo de una vez, que haría muy largo el curso, o terminamos lo de tarot y volvemos a la segunda parte de astrología, que es ya la de leer, pues que usted pueda coger lo único que necesitamos es nuestra propia carta astral, que ya eso creo que por internet se lo hace. Primero eso había que hacer un estudio, sentarse, eso lo tenía que hacer uno manual, buscar efemérides que entregaba la NASA, y eso yo me gastaba haciendo por ahí un mes, no pues todo el mes sentado ahí, pero sí dele, y después calcular eso, como empezar a hacer los cálculos intuitivos y muchas cosas.
Ya no, ya la tecnología en 5 minutos está eso ahí. Pero interpretarla es lo que sí necesitamos. Porque es que uno llega, por ejemplo, a alguien, ay, para mi hermano, para mi novio, lo mismo que le hace, o un amigo, y cuando le hace, y bueno, ¿y qué? Y la persona que hace, ah, sí, bueno, yo soy tierra, o yo soy, mi ascendente es cáncer, y la persona, ¿y qué? Y el otro tampoco sabe explicar, se queda ahí volando, ¿sí? Entonces, necesitamos por lo menos entender esos aspectos. Muy bien. La astrología surge como uno de los conocimientos de las tradiciones metafísicas. ¿Saben qué es metafísica, cierto? Meta, más allá de la física. La parapsicología es más allá de la psicología. La alquimia es más allá. Realmente es más interno que la química. La numerología más allá de la matemática. De eso hablamos la semana pasada, que son aquellas ciencias que el enemigo secreto, sí, mutiló, castró, porque tenían las raíces. Solo dejó la parte de afuera. La astrología surge como uno de los conocimientos de las tradiciones metafísicas, conocida como sabiduría antigua y han prevalecido a través de los siglos. Aunque ha prevalecido, porque la astrología ha prevalecido desdeñada, un poco negada, sobre todo por la comunidad científica y todo lo que sea científico. Una persona que sea erudita o que sea estudiosa, ese tipo de cuentos no, eso es para los ignorantes, ¿sí? Entonces, sí ha prevalecido, pero el enemigo secreto se ha encargado de que haya sido pues desdeñado el conocimiento. Cuando en otrora época, en tiempos antiguos, y también lo vimos la semana pasada, la astrología, como las otras ciencias metafísicas y parapsicológicas, eran de las cosas más importantes que había que tener en cuenta. Los sacerdotes eran los auxiliares principales de los reyes y de los emperadores. Y los sacerdotes vivían y procesaban todo en los templos. Y el templo viene de tiempo, más que de lo que tenemos ahora. Era de tiempo, del manejo de calendarios, de sincronizaciones con los equinoccios, con los solsticios, con todas estas cosas que tenía que ver con el tiempo astrológico. Eso era lo que hacían. Realmente eran astrólogos y sacerdotes. Esa parte mística vino después en el siglo XV, XVI. Ahora, hace unos 3 o 4 siglos, cuando menos o más. Pero antiguamente los sacerdotes eran astrólogos. Y su tarea era más del manejo de todo ese tipo de conexión. Y todos los templos, desde las pirámides, los zigurats, los de Inglaterra, que sí, Stonehenge, todos los templos antiguos eran de conexión con los astros, siendo el sol el astro más cercano y el que representaba a Dios por todas las culturas. Vamos a ver entonces ya la definición. La palabra astrología viene del griego aster. Aster, que traduce astro. Estrella. Y logos. Logos. Normalmente nos dicen que tratado, estudio. Pero realmente esa es una definición muy pobre de la palabra logos. Porque el logos está detrás del verbo. Y dicen todas las Sagradas Escrituras que en el principio era el verbo. Que el verbo era Dios. Que el verbo estaba con Dios. O sea, está el logos. El logos se expresa a través del verbo y el verbo usa la palabra. Ahí hay un cuento pues muy interesante, por eso ahí entran el mantra, Berenice, buenos días, bienvenida este año. ¿Sí?
Entonces, muy pobremente nos han definido logos como tratado y estudio, pero realmente es algo, es la vibración, el poder, la energía que hay detrás del verbo. ¿Sí? En el principio es el logos. De hecho, al supremo creador se le habla como el logos. El primer logos, el segundo logos y el tercer logos. ¿Sí? Entonces quería pues como tocar eso ahí. Astro quiere decir cuerpo celeste. Ya lo vimos, que los astros, las estrellas, los planetas, al igual que nosotros, somos el cuerpo físico y material para que un ser espiritual se exprese. En ese orden. O sea, las hormigas, los tigres son un colectivo. Ellos no son seres con conciencia detrás de ellos. Entonces, cuando hacen un estudio de la hormiga, no hay una hormiguita que se llame la hormiguita Juan, ¿sí? Ni hay una abeja, no. Cuando es todas las abejas, todas las hormigas, todos los monos, sí. En ese reino inferior. En los seres con conciencia ya sí hay individualidad, que implica la posibilidad. No es que suceda, pero implica la posibilidad de adquirir conciencia. ¿Es una determinación de quién? Voluntaria. El propósito de la vida es la conciencia. Se llega a la individualidad, se necesita un cerebro para poder crear conciencia. Hacia allá vamos. Llegará un momento donde en este planeta ya no llegarán sino seres con conciencia. De hecho, en este momento ya no entra cualquiera. Desde el 80 para acá. Ya vienen seres con mucha talla espiritual. Hasta el 80 eso cualquiera venía. A tomar experiencias. Ya no. Entonces, nosotros, lógico, los más chiquitos, dentro hay un ser espiritual, a pesar de que es muy grande y que es parte de la gran hoguera, no es tan grande, por ejemplo, como el ser espiritual que habita el planeta. ¿Correcto? Ni tan grande como el ser espiritual que habita el Sol. Ni tan grande como el ser espiritual que habita la galaxia. ¿Usted se imagina quién será el ser espiritual cuyo cuerpo es la galaxia? O el ser espiritual que habita el universo que habitamos. Ese sí lo sabemos. Es al que llamamos Micael, que encarnó como Jesús el Cristo. Entonces, son seres de mucha talla. Realmente el Micael está ahí al ladito del Padre, de la tríada. Pero nosotros también formamos parte pues de ese legado espiritual. Entonces este cuerpo somos habitados por un Dios. De ahí que literalmente astrología signifique el estudio de los astros. Pero recuerden, desde el punto de energético y espiritual. Por eso ya la palabra logos. La otra, la de la universidad, se llama astronomía. Sí, que eso solo mira lo físico solamente. Por ser un estudio en ese nivel tan energético y espiritual es porque, por un lado, por la ignorancia que se ha desconocido y por el otro porque al enemigo secreto no le interesa que nada que conecte con lo espiritual prospere. Vienen tiempos mejores. Ya en México hay una universidad que tiene una facultad de astrología. En Europa ya hay varias universidades que tienen facultades de astrología. Y ya eso es una ganancia. Porque hasta hace 50 años, nada. Pero todavía falta, pues. La astrología establece la relación entre lo que sucede en el cielo. Cuando hablamos del cielo, pues hablamos de arriba. Sí, pero cuando hablamos de arriba, realmente estamos hablando de los mundos superiores. Sí, porque uno dice, en el cielo está Dios, y usted va arriba y no encuentra. Claro que Dios está aquí cerca, solo que si no lo vemos aquí, no lo vamos a ver en ninguna parte. Entonces, cuando hablamos del cielo, son los mundos internos, los mundos superiores,
los mundos energéticos. Y lo que acontece en la vida de los seres humanos, el mundo material. La astrología establece la relación entre lo que sucede en el cielo, o sea, los mundos internos, los mundos energéticos, los mundos espirituales, y lo que acontece en la vida de los seres humanos, el mundo material. O sea, que es una ciencia y un arte que nos va a permitir conectarnos. De ahí esa necesidad de nosotros querer. Y querer saber qué hay allá en los números míos, querer saber qué hay allá en mi carta astral. Es una necesidad, por esa necesidad de querer volver a nuestro origen. No confundir el significado de la palabra astrología, que significa el conocimiento de las estrellas, con el de la palabra astronomía, que es el estudio físico y material de los astros. Cuánto mide, qué pesa, cómo está constituido, cómo se mueve, y que realmente eso para una persona común y silvestre no nos sirve. Por ejemplo, a mí que me interesa cuánto mide Marte, ¿qué me interesa cuántas vueltas, cuánto se demora para darle la vuelta al Sol? ¿Cómo está constituido, amigo? Pero a mí sí me interesa cómo Marte lo tengo en mi carta astral, si lo tengo bien aspectado, si lo tengo mal posicionado, y cómo eso me influye en mi psiquis. Eso sí es importante. ¿Sí ve la diferencia entre una y la otra? Y para eso no necesito ser astrólogo. Yo, por ejemplo, sé que mi Venus, por ser Virgo, lo tengo supremamente mal atravesado. Y Venus en Virgo siempre es aporreado. ¿Y qué es Venus? Mis relaciones, el amor, eso importa. Para poder saber por qué soy como soy en mis relaciones. Eso me lo indica mi signo. Entonces, eso en términos generales. Pero si cojo mi carta puntual, la mía específicamente, entonces ya voy a encontrar qué tan aporreado o no tan aporreado tengo a Venus, o tengo a Marte, o tengo a Júpiter. Y eso es importante. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esas nociones generales de qué es cada planeta de esos, para que con su carta astral usted mire y pueda decir, es que tengo mi Júpiter en detrimento, o está en oposición. Sí, en poder entender esas bobaditas, que no necesita puede ser un astrólogo profesional para eso, pero sí conocer esas generalidades. Pero por ejemplo ahora me hablabas de Venus y Virgo. Hablo de mi caso pues puntual, porque es que mire, yo cuando tenía en mi adolescencia, a mí me dio muy duro. Yo no quiero volver a repetir esa experiencia. Bien rebelde, acabado de venir un pueblo, hijo mayor, papá ausente, sí, y bien que no aceptaba nada en este mundo, y la adolescencia, pobre de mi mamá, por esa misma rebeldía y esa búsqueda, sí, pobre de mi mamá, afortunadamente tenía 7 más en quien encargarse para distraerse, pero fue una etapa muy turbulenta. Y las respuestas de todo eso lo he encontrado ahora viejo con todo esto. Sí, ahora entiendo por qué pienso como pienso, por qué siento como siento, no para quedarme ahí, pero sí para comprenderme eso. Bueno, en medicina china, cada órgano lo rige un planeta, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver cuando... Totalmente. Si yo tengo aspecto bien, por ejemplo, si por decir cualquier cosa, Venus lo tengo bien aspectado, puedo decir también en mi total. interior. Cuando empecemos a ver tanto los planetas como los signos, veremos en el cuerpo físico, que es un microcosmos, dónde está y qué órganos toca. Entonces, lógico, a un escorpión que lo mueve lo sexual, puede polarizarse por lo sexual a nivel superior o por lo sexual a nivel inferior. Entonces un escorpiano se puede volver un pipí contento
si no tienen una cultura espiritual. Pero buscarle y querer trabajarle el suprasexo y la sexualidad sagrada, por un lado. Y por el otro, si usted tiene mal posicionado un planeta de eso, lógico que esa misma influencia va a estar en el órgano o la zona que lo afecta. Entonces hay una carta astral que se llama la carta astral, tiene que ver con la medicina, ya no me acuerdo, pero cuando hable de los tipos de cartas astrales, porque hay muchos tipos, vamos a hablar pues la carta astral básica que es la natal, pero hay muchos, ahí está para un país, la política y para el cuerpo, hay muchas cosas, para la profesión. Entonces los astrólogos se han dedicado a muchas de esas cosas y ya hay hasta programas. Uno de los que mejores he visto, solo que es muy costoso, es el del AstroWorld, y ha habido quien lo ha descargado y es muy completa, entonces ahí puede sacar usted todo tipo, y no solo la mía, sino ya la mía con la de los otros, y eso es toda una ciencia y un arte. Pero claro, también por eso es importante conocer. Hombre, yo tengo cierta debilidad física a enfermar, por decir algo, el pecho, y va uno a ver una predisposición, puede ser que tenga por el pecho, tiene que ver de pronto cáncer o Leo. Entonces empezar a mirar los planetas que rigen y tienen que ver con eso. Entonces es importante. Pero como le digo, solo el que le interese como conocerse a sí mismo. Porque uno de los principios fundamentales es conocerme a mí mismo. Bueno, ya. En el diccionario de la Real Academia se define a la astrología como... Ustedes saben que el diccionario de la Real Academia es simplemente un instrumento del enemigo secreto. Como la OMC, la Organización Mundial de la Salud, sí, como la OEA, esos no son sino organizaciones del enemigo secreto. Ellos son los que determinan cómo nos siguen sometiendo y esclavizando. Entonces no esperemos que estos diccionarios nos definan realmente las cosas como son. Mas sin embargo, no confundir el significado de la palabra astrología, que significa... En el diccionario de la Real Academia se define la astrología como la ciencia o el arte de adivinación, encargada de predecir el porvenir por la posición de las estrellas, de los astros. ¿Sí ve qué definición? Ya le mete adivinación, que eso es especulación, ¿sí? Y habla del porvenir, que es el futuro, que es incierto. ¿Qué cosa más errónea esa definición? Cuando usted cogía a Jung, Carlos Gustavo Jung, uno de los más grandes científicos del siglo pasado, al estilo o a la altura de Einstein, lógico que como no le trabajó al sistema y trabajaba era el gnosticismo y las ciencias ocultas, en la comunidad científica y el enemigo secreto lo tiró a un lado. Solo 100 años después, ahora es que está saliendo la importancia del aporte de Jung. Y Jung, en el libro negro, él tiene muchos libros, tiene el libro que llama El Tarot, ¿sí? Tiene casi todos los libros de él, fuera de ser hacia la psicología profunda, son con las ciencias ocultas. Entonces, por eso fue tan desdeñado y atacado Jung, ¿sí? Pero Jung habla de los oráculos como una herramienta poderosa donde el espíritu o el destino te va mostrando el camino, que es diferente. ¿Sí? Ya científicos como Greg Braden, como Deepak Chopra, están apoyándose y ratificando este mismo planteamiento a través de las neurociencias y a través de la psicología de Jung y a través de la física cuántica. Ya eso es ciencia, ya no hay forma de negarlo. Entonces mire que se hablaba de la astrología más desde otro nivel, mientras que, mire la definición, le meten adivinación, que ya una persona que sea más o menos estudiada, adivinación, ese cuento eso es para ignorantes, sí. Cuando Jung le habla de oráculos, de conexión con el mundo arquetípico y mundo espiritual. Porque recordemos, vivimos simultáneamente en 3 niveles y normalmente estamos desconectados de los otros 2 niveles. La única conexión que tiene usted con el mundo arquetípico son los pensamientos y las emociones. Pero hemos perdido la conexión y siempre ha estado ahí con nosotros. Hay la intuición con el nivel espiritual.
Entonces estas herramientas nos pueden ayudar a eso. Entonces ese libro en donde está el libro negro de Jung, que no se llama el libro negro, sino que lo sacó alguien con otro nombre que llama el efecto mariposa, y otro que llama el efecto mariposa en forma práctica, te enseña cómo manejar eso. Y aprovéchenlo, porque para encontrarlo nadie me lo dijo. Eso fue así, que me fui llevado hacia allá, sí, para poderlo conectar con eso. Y si no, ahí estaba el libro que solo para quienes el alma lleva allá. En cambio, la astronomía se define como la ciencia que estudia los cuerpos celestes, sus movimientos, sus composiciones químicas y físicas, sus posiciones relativas y la evolución de su desarrollo. ¿Sí ve que son dos? Más, sin embargo, se complementan. Pues para los que quieran hacer un estudio pues bien profundo. Resumiendo, podríamos decir que la astronomía estudia los astros en sus aspectos físicos, mientras que la astrología estudia los astros desde su influencia y aspectos energéticos, desde su influencia. Por ejemplo, para un astrónomo, ningún planeta afecta a nadie. Ya sabe, eso lo sabe cualquier pan campesino, que la luna, que ni siquiera alcanza a ser planeta, sí, influye la vida en este planeta, influye las aguas, influye las emociones. Eso lo sabe todo el mundo. Cualquier campesino lo sabe. Y estos eruditos dicen, estuve en una conferencia, oí una conferencia grabada de un supuesto erudito de la Universidad de Antioquia en astrología, y le daba madera y trataba de ignorante a todo el que tratara de tocar estos tipos de cosas, y lo único que hacía era mostrar su ignorancia. ¿Experto en astrología o en astronomía? En astronomía. Astronomía, sí. O sea, que se ocupa principalmente de la vida y de lo humano. Estoy hablando de la definición de astrología. O sea, y la astrología estudia los astros desde su influencia y sus aspectos energéticos. O sea, que se ocupa principalmente de la vida y del humano, y ahí es donde nos toca. En la antigüedad, a ver, ¿qué pasa? Normalmente nos han enseñado a vivir ausentes. O sea, la educación tanto de papá y mamá como la educación de primaria, de bachillerato y de la universidad, los que llegaron, o estudios tecnológicos o técnicos, como está cimentada es ¿en qué? En cómo conseguir una profesión, porque es lo único que busca. Mire, la educación, y a eso le llamamos educación superior. Como la educación está cimentada en eso, entonces usted solo se preocupa por la profesión que usted escogió. Y eso para sobrevivir. Ya no es suficiente una profesión para sobrevivir. Los abogados, los ingenieros, los economistas, los contadores que hay vagando son muchos, porque no encuentran ya puestos para eso. ¿Sí? Entonces ya no es suficiente. Hubo un tiempo con que usted fuera un bachiller y eso no era un teso, ¿no? En la época de nosotros, estamos hablando un poquito de tiempos prehistóricos, ser usted un bachiller, eso era un teso, casi que en el pueblo lo veían como sí, ya que un bachiller pues, y nada, es casi lo mismo. Vaya, no lo tenga pues, ni una escoba le entregan, sí, pero igual también eso usted lo saca casi que saludando al profesor, porque como están las cosas ahora en la educación, al sistema no le interesa que la gente estudie ni que conozca. Mientras un profesional más ignorante esté, mejor. Más fácil lo controlan, más fácil lo manejan. Y mientras más miedo tengan, mejor. Sí. Entonces todo eso es lo que realmente pues nosotros tenemos que ir. Ahora, cuando nosotros buscamos estudiar esto, es buscar arte de vida. La propuesta es aprender a vivir todo lo que toque con mi vida, conocerme a mí mismo, todos tienen un signo,
todos tienen un montón de números. Y conocer todas estas herramientas, hombre, de eso se trata este conocimiento, que todos los seres humanos, cuando hablamos de un conocimiento del ser, no del tener, sino del ser, no importa que usted solo tenga quinto de primaria, no importa que usted solo sepa solo escribir y leer, sí, pero usted puede tener este conocimiento para conocerse un poquito mejor, para saber cómo es, para desenvolverse en la vida, porque son artes de vida. En la antigüedad, ambas, tanto la astrología como la astronomía, conformaban una sola ciencia, hasta su posterior separación, cuando se divorció la ciencia de la religión, que fue un plan del enemigo secreto. Hasta por allá los años 500 y 600 antes de Cristo, la ciencia y la religión iban en un matrimonio. Eran las dos columnas del templo del conocimiento. Y a ellas dos se le anexaba la filosofía y la religión. Perdón, la filosofía y el arte. Pero sobre todo, la ciencia y la religión iban ahí de la mano. Entonces, cuando usted estudia los filósofos de antiguos, como por ejemplo en Occidente Platón, Pitágoras, o en Oriente como Confucio o Lao Tse, cuando ustedes estudian la filosofía, estaban ahí. Cuando los estudian la ciencia, eran los científicos de la época. Y cuando los estudian la religión, eran sacerdotes. ¿Sí ve? Estaban ahí. Fue de mucho después, cuando vino Alejandro Magno, cuando empezaron pues ya esas grandes guerras, entró Roma, el Imperio Romano, que era la materialización de todo, a separar, dividir y a deformar. Fue cuando ya vino la ruptura, porque Roma, ustedes saben que Roma por allá ya antecitos de Cristo, porque fue mucho antes de Cristo cuando empezó a someter el Imperio Romano todos los países de Europa, y Roma lo contrario de amor. Ahora nos dice que la gente es católica, apostólica y romana. Esto es lo que la gente ni siquiera se da cuenta. Mire, vea, cuando estamos hablando del Cristo es el amor. ¿Quién mató a Cristo? Roma, no fue Roma, pero no el pueblo romano como tal. Sí, lo contrario del amor, la materialidad, la posesividad. Roma se caracterizaba por sexualidad degenerada, ya que una persona tuviera 2, 3 muchachitos, como tenían esclavos, sí, que tuviera 5 o 6 mujeres, eso era lo más normal, sí. Entonces, Roma fue el que se encargó de hacer esa ruptura. Se rompió y desde ahí vino el Imperio Romano a través de los siglos. Después en el siglo IV, en el siglo IV, en el año 425, en el segundo concilio de Nicea, cuando Roma ya 400 años bregando a acabar ese foco guerrillero de cristianos, porque para ellos eso eran los cristianos, solo guerrilleros, porque iban en contra de su filosofía, de su religión, de sus principios. Al no poder, entonces Constantino tuvo un sueño, se vio vestido con una túnica y una cruz aquí, y dijo, pues hagamos lo que hizo Pastrana y lo que hizo Santos. Sí, vámonos a una mesa de negociación. Llegó a la mesa de negociación, pero ¿cómo llegan a una mesa de negociación de la guerrilla y el gobierno? ¿Cómo llegan? Con las condiciones del gobierno. Si no las aceptan, no hay negociación. Ellos ceden algunas cositas. Lo mismo hicieron en el año 425. Sí.
Y el Imperio Romano, a base de espada, a base de guerra, se transformó, porque ya entró en la declinación militar, entonces se transformó en un Imperio Romano a base de ¿qué? De una espada que era una cruz. Y vinieron ya las cruzadas, que es lo que se transformó, y de ahí nació el catolicismo. No tenemos nada en contra de ella, pero son muchos los autores que hablan de que es la ramera de la Gran Babilonia. Y no es sino conocer la negra historia que hay ahí. Sí, ahí hay muchas raíces, pero la negra historia de... Y siguió Roma a través del catolicismo. De hecho, la gente es católica, apostólica y romana. Ni siquiera paisa, no, romana. Y no se da cuenta que es... Lo contrario del amor. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es... Mire, empiece con uno de los símbolos que hace la gente. ¿Cuál es el símbolo que hace toda la gente del catolicismo? Santiguarse. Y mire, ¿qué es santiguarse? Mire la cruz como la hace. Así, a media no, así. Ajá. Aquí vea, aquí es más largo que aquí. Ajá. ¿Y esta es la cruz de quién? Del anticristo. Entonces eso es lo que cogió Roma. Sí. Y la gente ignorantemente, mi papá, un católico de raíces. Sí, poquitos como eso. Sí, mi mamá, católica de raíz. Ellos no tienen la culpa. Y así muchos de nuestros abuelos. Pero ellos fueron los encargados de todo este tipo de cosas. Pero entonces Roma influenció en toda Europa, porque es que llega... En todo el mundo. Ajá, no, pero es decir, porque es que llega a España acá y nos impone toda esa... Miren nada más la película de turno, El abrazo de la serpiente. Cuando vinieron ahí en la película muestran unos misioneros adoptando indígenas asesinados pues en esa época de conquista por el caucho y todo, sí, que pasó en el Amazonas, cuando la guerrilla y todo eso, pues la violencia que siempre ha sembrado este país, eso fue a principios del siglo pasado, por los años 1910, 1919, entonces muchos indígenas los asesinaban, sí, y quedaban esos pelados huérfanos, entonces llegaban esas misiones católicas, sí, y eso a punta de látigo, les cambiaban el respeto y la adoración a la naturaleza por el Cristo. Y usted, o se convertía o lo mataban. Cuando llegaron aquí en la época de la conquista los españoles, y lo que vino era la chusma que había en Europa. Porque España es de la chusma que hay ahí dentro. De la chusma era lo peor, o sea, los delincuentes. ¿Quiénes se veían una aventura de esa? Gente estudiada y de plata, hacía no. Los que no tenían nada que perder. Ladrones, sí, esos fueron los que se vinieron para acá en busca de la sed de oro, a robar todo lo que podían. ¿Y qué hicieron? Y en la primaria... Y en la primaria nos ponen casi que los adoremos a los conquistadores, porque esa es la educación. A verlos como unos libertadores. Nos descubrieron. Cuando lo que hicieron fue acabar con todos nosotros, en todo sentido. Sí. Entonces es bueno que tomemos conciencia, no para que nos llenemos de resentimiento. Todo eso era necesario en el plan. No hay nada malo, pero démonos cuenta de la realidad. ¿Y cómo era? Llegaron, por ejemplo, un obispo que cogió más de 500 libros mayas que les descubrió y hizo una hoguera con eso, solo porque la gente adoraba o seguía con su cultura. Entonces, eso es lo que ha sido. Entendemos que es parte del plan, pero tenemos que darnos cuenta que esa iglesia, esa institución retrasó la evolución de la humanidad más de 1000 años. Todavía ocultándole a la gente la conexión con los extraterrestres. Simplemente porque ese Dios que plantearon se muere con eso. Donde todo el mundo sepa que los extraterrestres hay, ¿dónde queda Dios para ellos? Si todo era tarea de Dios. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Hoy día, la astronomía se considera una ciencia
y se desdeña a su hermana gemela, la astrología, considerándola no ciencia y fantasiosa. Entonces es bueno que se anden con cuidado ustedes ahora que tienen cara pues de convertirse en astrólogos del futuro, sí, pero sí por lo menos en conocer psicoastrología, pues como con quién hablan, sí. Yo por ejemplo soy muy cuidadoso, me encuentro en algunos gremios, por ejemplo como en el gimnasio, médico, mucho ingeniero, ortopedistas, y son recalcitrantes pues en la tradición universitaria. Eso, mejor dicho, la religión de ellos es eso. La universidad se vuelve para ellos una religión y su dogma es esa ciencia. Y el templo es las cátedras. Entonces igual, hicieron lo mismo, pero que tanto atacan por ahí. La comunidad científica separada de lo espiritual, o sea, de lo energético. Recuerden que cuando hablamos de lo espiritual, porque es que la palabra espiritual se está cargando mucho en esta época, como la palabra religión. Entonces a mí me gusta hacer la aclaración de que cuando yo hablo de la espiritualidad, estoy hablando de los aspectos energéticos más sutiles del hombre. Entonces no estoy hablando de nada que tenga que ver, pues, o sea, hablamos más de un trabajo práctico que de un trabajo de creencia, que es donde se cimenta la religión. La comunidad científica separada de lo espiritual, o sea, de lo energético, considera a la astrología como una pseudociencia. ¿Saben qué es pseudo? Falso. Como una falsa ciencia o una superstición. Cuando encuentran una persona en su camino, que puede ser su tío, que puede ser su hermano, que puede ser su hijo, que puede ser... Sí, que les discute, no entren ni siquiera a discutir ahí. Solo para los que estén abiertos toquen estos asuntos. Porque muchas veces ese puede ser su hijo, su propia hija, su propio hermano, que ya cuando entran a la universidad quieren un conocimiento intelectual. Aquí había una niña que venía, cuando entró a la universidad, pues todo lo creía muy bien. Cuando entró a la universidad, entonces ya se fue para el otro lado, pero no hay nada de malo en eso. Sí, ojalá caiga al centro, que es el equilibrio. Porque listo, primero vemos todo esto, después entro al mundo que me muestra la universidad, que también es importante. El asunto es cuando me quedo allá. La idea es, conocí esto, voy a lo material, y la idea es que integre los dos. Y para eso puede gastarse unos 30, 40, 50 años o más. O pasar a otra vida para integrarlo. No hay nada de malo, es el ritmo de cada quien. Cada quien crece a su propio ritmo. Es una consigna del Padre Creador. Cada quien crece a su propio ritmo. Miren, coja usted 3 niñas en una casa. No todas empiezan a menstruar en el mismo día, después a la misma edad. Ah, no, usted ya llegó a los 12 años, sí. Tenga la toallita que mañana le llega la menstruación. No, eso no es así. ¿Cierto que no? Y puede que una a los 15 años todavía esté jugando con las amiguitas. Sí, y otra a los 12 años ya mirando al muchachito por allá, así. Entonces mire que cada quien crece a su propio ritmo. Y los que tienen hijos, sobre todo pequeños, deben tener en cuenta eso, que cada quien crece, o si mañana se dedican a enseñar, entonces cada quien crece a su propio ritmo, porque el ritmo de crecimiento lo determina el alma. Sí, lógico que el que empieza primero, termina primero. Lógico. Si una niña empieza a tener relaciones sexuales a los 13 años, tiempo que no es apto para eso, aunque lo pueda hacer, y aunque sea patrocinado por la religión y la sociedad. Cuando mi sobrina quedó en embarazo, ahí mismo se vino todo, tenía 15 años, todo el mundo vino encima. Entonces yo llego a la casa un domingo y me dicen, ¿sí ves pues? ¿Qué vamos a hacer con fulana? Ya estáis que en embarazo. Entonces la pregunta, la familia reunida, entonces la pregunta mía fue, madre, ¿a qué edad tú quedaste en embarazo de Eugenia, la mayor? A los 14. Y entonces, ¿cuál es el...? Ah, pero es que eran otros tiempos. Yo no veo que es lo mismo. Con eso se les acabó la carajada. Sí. No es que sea lo adecuado. Sí.
Porque la niña, cuando cualquier especie biológica empieza a reproducirse para su proceso de crecimiento y desarrollo. Y una niña a los 13, 14 años no se ha terminado de desarrollar. Ya no crece más. Entonces ya quedan chiquitas. Y tetonas, entonces no les va a gustar su cuerpo. Sí. Porque el cuerpo, sí, se les deforma. Sí. Deben dejar llegar siquiera hasta los 18 años en condiciones normales cuando la mujer biológicamente se desarrolla. Y si el esperma es de un muchachito de menos de 21, entonces es un hijo de una cría biche. Y ustedes saben lo que es una fruta madurada a la fuerza. Y después se quejan que porque hay muchachos no... Sí. Que sucede y sucede mucho, pero no es lo más adecuado. El hombre no está maduro biológicamente hasta los 21 años, cuando madura su tercera capa testicular. Por eso después de los 21 era que sucedían los matrimonios. Yo diría que deberían ser después de los 30, que dejara siquiera unos 9, 10 años para disfrutarse como soltero. Pero una muchachita de 3, 14, 15 años queda en embarazo. Primero paró su proceso de crecimiento. ¿Qué diremos su psicología? El tiempo para tener novios, para coquetear, para jugar. Lo tuvo que dejar para empezar a cambiar pañales. Donde yo trabajaba salía a almorzar y a la hora del almuerzo siempre veía una niñita y una bebecita. Ya la niña caminaba. Y yo decía, ¿quién está criando a quién? Pues yo era, sí. Y así pasa, pero es parte, es lo mágico de este planeta, que es un planeta experiencial. Sí, entonces es importante eso que... Entonces todo eso... La astrología es un saber muy antiguo. Oye, perdón, y si una mujer queda embarazada, una niña, puede ser de una persona muy mayor, ¿qué pasa ahí con un esperma que también está... Mire, la relación no es tanto en la cría. El esperma no se envejece. Puede ser una persona de 70. Antes tiene mucha experiencia. El asunto es qué tipo de experiencia. Por ahí me contaron de un viejo que tenía como 70 y punta de años y una culicagada por conseguir plática y todavía puso a joder con él, ahí la preñó. Sí. El esperma no envejece. Tiene la experiencia, no es lo mismo, la genética, son genética de 70 años. El asunto es, lo que más puedes querer tú, normalmente es un hijo, no. ¿Qué es lo que más puede querer una mujer, normalmente? Un hijo. Tiene que ser un hombre que sea pues tan especial que destruyó un hijo por el marido, ¿cierto? Que lo hay, que lo sabe. Mujeres que dan la vida por el marido, no por los hijos. En condiciones normales. Porque son tan especiales que lo saben, sí. Pero lo más especial que una mujer puede tener para querer es un hijo, que es parte de sí misma. Sí. Yo pienso que si es lo que más podía querer, uno lo que mejor quiere, lo mejor de lo mejor, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno o las mujeres deberían ser inteligentes. Como hacían los viejos, pero sin llegar a ese extremo. Tener las crías por raza. ¿Sí me entienden? Por raza, pero los abuelos se fueron al extremo. La raza era el dinero que tuviera y el poder y ya. Cuando hablo por raza, no es lo mismo. Este señor que les cuento, creo que era albañil. Una muchacha se va a preñar de un viejo de eso. Bueno, vale, es un proceso experiencial. Sí. No es lo mismo a que fuera de una persona madura, esa relación se conoce mayo-septiembre. Sí. De una persona madura que sea un sabio, por decir algo. No es para que la muchacha se empreñar de un sabio, pues. Estoy diciendo que no es lo mismo la genética de esto que de esto, pues. No es mejor tener el hijo de un sabio que tener el hijo de un albañil. A propósito, que ya no está disponible. Yo, para su información, no soy todavía ni sabio ni rey.
diciendo Guillermo, eso tiene muchas connotaciones. Lo que pasa es que tenemos a alguien en una familia que tiene que operarse, una conocida de mioma, porque tiene un problema uterino. Y le dicen los médicos, pues lo tomamos como una charla, pero no es charla, porque es que los médicos le dicen, tiene 15 días para que saque la operación, porque lo único sería un embarazo rápido. Entonces nos sentamos en la mesa y nos dicen, ¿ustedes no conocen a alguien que de pronto? No, pero entonces hay muchas cosas ahí, porque mucha gente la critica, porque la critica es que ella quiere experimentar lo que es ser madre. Dentro de 2 semanas pierde esa oportunidad, entonces no es tan fácil. No, es que uno lo mira desde la carga moral y los condicionamientos. Una mujer... Hasta más de con plata. Las cosas se pueden hacer, pero no hay dinero. Oiga, mire que es que uno siempre entra a evaluar desde la moralidad. Exacto. Sí, pero hay otros factores. Yo casi siempre toco todos los aspectos, sí. Entonces, no, a mí me resultaron, aquí como profesor me resultaron niñitas, carentes de papá, que llegaron ofreciéndose de todo. Digo que 30 años más jóvenes que yo no, o sea, uno no está para ese tipo de cosas. De hecho, no quise tener hijos con mi esposa, mucho menos ponerme en ese cuento. Entonces, pero uno no puede entrar pues a enjuiciar y a evaluar. De hecho, los miomas usted genera los miomas, son embarazos reprimidos, son ese tipo de cosas. Y hasta que no le saque la matriz, porque usted después lo sube arriba, que es la maternidad, y después los vuelve a bajar, eso así se los quiten, eso sigue, se los tienen es que sacar la matriz. Pero recuerden que este es un mundo experiencial, entonces, pero eso está dentro de todas las posibilidades. Entonces miren lo que estaba hablando. Entonces, no digo de que uno, porque es que la gente dice que se casa por amor, ¿cuál amor? Si son vacíos y carencias. Tampoco es por interés. Pero yo pienso que la vida sí es un montón de cosas, pues. O sea, mínimo valores, si yo quiero tener un hijo. Hay mujeres que lo han hecho. Yo digo, bueno, a tal edad, si no tengo pareja, busco un man que me dé ¿A quién busco? Desafortunadamente buscan un man de afuera. Sí. Una mujer inteligente, pues, tendría en cuenta ese aspecto. Pero ¿qué miraría? Miraría también valores, cualidades, cosas espirituales, si ese es su interés, porque muchas mujeres de hoy en día dicen, yo no me quedo sola, así cría mi hijo solo, sí, con ese propósito se encargarían. Y sementales hay, pero un semental con connotaciones de sabio no va a estar regando su semen, se lo garantizo. Sí. Como yo digo, mortecino se encuentra mucha y muy bien envuelta. Mortecina y muy bien envuelta. No es sino que usted quite el papel de regalo y encuentra lo que es. Y es lo que pasa con muchos hombres o mujeres que usted ve por la calle caminando. La astrología es un saber muy antiguo que más allá de la predicción, o sea, de adivinar, encierra una gran sabiduría, a la vez que es un poderoso instrumento de autoconocimiento. La astrología es un conjunto de conocimientos que relacionan la psicología humana, características de la persona, con las influencias planetarias. Ahí ven la conexión. Entonces, para nosotros es una herramienta importante. Y lastimosamente, miren, las tradiciones esotéricas, la gente se metía por el rosacrucismo, por la masonería, por el gnosticismo. Y cuando se metía antiguamente, esa gente terminaba estudiando numerología. Martica, bueno, bienvenida. Les presento, ella es una Isis de las antiguas de este templo. Se radicó en Estados Unidos, recién llega, bienvenida. Siéntase cómoda. Estábamos diciendo que ¿qué? Que en las tradiciones esotéricas, cuando uno se metía ya fuera en el rosacrucismo, en la masonería, en cualquier rama, en el gnosticismo, la gente, por ignorante que fuera, o sea, por ignorante no, por el poco estudio que tuviera,
porque gente que llegaba solo con primaria, esa gente conocía de astrología, de alquimia, de cábala. Usted cualquier gnóstico, cualquier esoterista, usted le hablaba de eso. Curiosamente, entró la era de Acuario, que fue a partir de 1962, que fue proliferación de conocimientos. Sí, y la gente quiere solo rituales, ceremonias. Pregúntele a cualquier esoterista a ver si conoce de astrología. Pregúntele a ver si conoce de numerología. Vea, aquí no hay ninguno de la segunda cámara. Fuera Alma, que es la única que está ahí. Vaya y pregúntele si conocen de cábala. De 102. Curioso. Más, ustedes que se suponen que no están en la tradición esotérica, buscan esos conocimientos que los que están ahí. Algo está pasando. Pero es interesante. Y todas esas ciencias ocultas, alquimia, cábala, astrología, astronomía, lo sabía cualquier esoterista que llevara 2, 3 años. Y vaya, pregúntele ahora a esoteristas de 10 años y no saben nada de eso. Y no asisten a estos cursos aunque no les cueste. Entonces, algo está pasando que es importante, pues. En las vidas anteriores ya hicimos eso. ¿Será? ¿Y lo recuerdas? Ya. Si lo hicieron, entonces lo debería tener encarnado como principios. No, yo digo que algo está pasando y es interesante. Lo que sí es que me llama la atención eso. Porque hasta todavía en 1950, de varios siglos atrás, pasaba eso. Y la gente era sedienta por ese conocimiento. Ahora no quiere saber casi nadie la gente de eso. Bueno. Perdón, es irónico que hoy en día con tanta informática haya tanta desinformación. Claro, es normal. Cuando usted coja un niño y si a un niño usted le da todo, ¿cómo se vuelve por dentro? No. Pero si una persona le toca, para poder conseguir todo, estudiar para poder sobrevivir, le toca lucharla, vender periódicos, salir a lucharla como nos tocó a nosotros. En mi casa todos los que no cargábamos mercado vendían periódicos, los que no, sí, todos nos tocó tallarnos. ¿Cómo se vuelve una persona de esas? Es lógico, la abundancia lleva al menosprecio, la familiaridad lleva al menosprecio. Guillermo, y es que uno lee la historia de las personas, que casi todos estos grandes seres han tenido una niñez o una vida muy precaria, han sido muy luchados para poder llegar a un punto de nivel. Requisito enseñado por los maestros. Solo cuando el alma es tallada por la crisis, la semilla florece y nace en ella. Y véalo en una semilla, mire que en cada semilla trae su plaga. Siembre tomate, siembre cualquier cosa y le aparece el gusano, le aparece su plaga. ¿Y de dónde viene? Ahí viene. Hay un cuento chino en torno a eso, creo que se los he contado en varias ocasiones, de un campesino que viendo que el invierno, las plagas, todas las cosechas le iban, un día se le amaneció renegando. Vos no sabes, vos puedes haber hecho todo, pero vos de agricultura no sabes nada. Sí, le hacía el reclamo a Dios. Entonces llega Dios y se le asoma y le dice, listo, ¿cómo quiere que resuelva? No, déjeme eso a mí, siquiera una cosecha le demuestro qué es. Y el campesino tan Dios le entregó el poder, y así fue. Que faltaba agua, hacía llover. Que faltaba verano, hacía que hubiera verano. Les hacía las semillas que no tuvieran plaga. Y sembró la semilla, esas semillas, esas maticas se veían grandes, hermosas. Y entonces decía, ¿te das cuenta? Mira. Cuando llegó el momento de la cosecha, vanas, vacías, no había nada. Y ahí es donde Dios le dice, el alma de la semilla tiene que ser tallada por la crisis, por la sequía, por el invierno, por el gusano que lleva para que pueda crecer, nacer y florecer. Es parte de... Y así es el alma del humano. Entonces lo mismo pasa. Quiera tirarse en un hijo, dele todo. Dele todo. Que no tenga ningún esfuerzo y verá que a los 70 años todavía está su bebé esperando a su mamá que le dé el tetero. Sí. ¿Cuántos no se van a casar y cambian a la mamá por la novia? Se vuelven unos simples parásitos que ni siquiera lavan el plato. Y hay mujeres que necesitan un macho que pagan por eso. Sí. Entonces, todo eso tiene que ver con eso.
La astrología en la antigüedad era considerada una ciencia fundamental para el logro del crecimiento y desarrollo físico, psicológico, energético y espiritual de una persona. Los condes. De hecho, en los Sforcia, unos famosos tuvieron grandes conflictos, unos condes cerca al Vaticano, a Roma, en la época en los tiempos de Da Vinci, tuvieron muchos conflictos y guerras con Roma, con el Vaticano, porque eran esoteristas. Trabajaban el tarot, trabajaban la ciencia oculta. Y como Roma le interesaba era dominar y someter, sobre todo esos papas de esa época medieval. Entonces tuvieron algunos siendo con poder y generaron guerras. Vean Los demonios de Da Vinci, que ahí muestran mucho esos aspectos. Va como en 3 temporadas. Era utilizada la astrología normalmente para la clase alta, para la nobleza. Entonces, mire, y ahora pasó a lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Quien maneja la astrología son los más pobres, los más buscando una alternativa. Si mira el horóscopo del ADN o del colombiano, a ver si le va a resultar novio o si va a conseguir trabajo. Pues se fue al otro extremo, pero igual pues eso. Uno de los propósitos, yo creo que va a tocar dejar para que hagamos la práctica, ¿no? Es que yo me voy encarretando y se me... Bueno, vamos a hacer la práctica. Recuerde que hacemos un poquito de práctica. Estamos viendo, ya vimos generalidades, ya estamos viendo definición, veremos antecedentes históricos y arrancamos con el tema de la astrología, así como miramos el de numerología. Ahí están viendo la importancia de estas artes para su vida. Usted verá cómo la aplica. Sí. Y hay muchas herramientas tecnológicas que se pueden usar. Como estamos en un curso de astrología, entonces nos venimos, de tarot, nos venimos para acá. Dentro de 8 días es el taller de Kundalini Yoga. Cuando me preguntó la profesora, ¿y qué precio le puso? Se escandalizó. Dijo, es que vos sí. Sí, entonces aproveche. Yo me sostengo en ese precio. Sí, a ella le costó varios millones el curso. Entonces, pero bueno, yo siempre le he dicho aquí, una profesora de danza árabe, le dije, debe enseñar por Karma Yoga. Lo enseñamos por Karma Yoga. Ese taller está regalado en 13,000 pesos. Venga temprano si quiere venir porque esto se va a llenar. A las 2 de la tarde comienza. De 2 a 5. 3 horas. Si es hombre puede venir a la última hora. Y vale 5,000 pesos. Como quiera que Alma Beatriz está trabajando, le tocó. Me va a colaborar en ese aspecto la señorita Marta Quintero. Me van pagando allí, parece que aquí no patrocina la plan. Aquí estoy. Sí, colaboran conmigo. Muchas gracias, que pasen buen día. Los invitamos a la clase de yoga.